Un millonario llevó a un mendigo a la oficina y lo nombró jefe. Un día antes sucedió esto. Harold era un hombre que era millonario, pero las malas decisiones de su vida lo llevaron a un camino del que ya no tenía regreso, pues sus vicios y las malas decisiones lo harían perder todo. Tras varios años de arduo trabajo, había podido llevar al éxito a su empresa con una innovadora idea de hacer negocios. Su encanto y su ingenio eran la clave que le permitía cerrar grandes tratos. Mientras se encontraba en la cima, su esposa, Paola, se sentía orgullosa de él. Y por esos años tuvieron a su hija, Pia. Pero de un día para otro, Harold cambiaría, pues su éxito lo dejaría ciego. Y comenzaría a ser un adicto a las apuestas y al alcohol, y esa vida lo dejaría completamente en la ruina. Más tarde, su esposa Paola no podía soportar verlo siempre ebrio, e iría a la casa llevándose a su hija. Además, Harold había gastado todo su dinero y pedía prestado solo para probar un poco más de suerte. Esta situación lo llevaría a perderlo todo, y desde entonces comenzaría a vivir en las calles para poder sobrevivir. Desde entonces era común verlo caminando por las calles, sucio y con una botella de licor barato. Para quienes lo conocían, sentían lástima por verlo así en ese estado de abandono. Una noche, mientras estaba sentado en la acera donde solía descansar, ve que a un hombre bien vestido se le cae su cartera. Harold la recoge y cuando la revisa, ve mucho dinero dentro de ella. Sin pensarlo, comienza a caminar detrás de aquel hombre para regresarle sus pertenencias. Intentaba llamarlo con todas sus fuerzas, pero aquel hombre le ignoraba, pues nunca se imaginaría que se estuviera refiriendo a él. Harold corre con todas sus fuerzas y logra alcanzar a aquel muchacho y le devuelve su cartera. Agradecido por la buena acción de aquel pobre hombre, Nelson decide invitarlo a su casa a pasar la noche. En ese momento, Harold se sentía como un sueño, pues no podía creer que alguien le estaba ayudando, porque desde que sus problemas iniciaron, todos lo habían rechazado o lo hacían a un lado. Por un día descubriría la frescura de una buena ducha y además se afeitaría la barba, porque después de pasar 2 años en las calles, su aspecto había cambiado muchísimo. Esa noche cena la familia de aquel hombre y le piden que cuente su historia de cómo había llegado a vivir en las calles. Harold, al contar su historia, conmueve a Nelson y le invita a trabajar con él. Al día siguiente comienza su trabajo como obrero en su planta y al poco tiempo destacaría por su trabajo. Desde entonces, Harold se dedicaría a rehacer su vida nuevamente, pues quería recuperar todo lo que alguna vez perdió. Tras varios años, poco a poco fue escalando dentro de la empresa, ganándose la confianza de su jefe Nelson, que seguía muy de cerca su trabajo. Con el tiempo le asignaría el puesto de gerente y desde entonces le cambiaría su vida, porque gracias a su esfuerzo lograría tener su casa propia y retomarla con el contacto con su hija, que tras varios años sin saber de ella, encaminaría su vida nuevamente y no dejaría que nunca más los vicios lo desvíen de sus objetivos en la vida. Recuerda que puedes rehacer tu vida a pesar de los errores que hayas cometido a lo largo del